El sonido de la campana de la escuela rural Benito Juárez había marcado las 8:00 de la mañana durante 17 años consecutivos. Cada día, sin excepción, la maestra Claudia Venegas caminaba desde su pequeña casa de adobe hasta el aula principal, llevando bajo el brazo una gastada carpeta de cuero café y en la mano derecha una taza de peltre con café de olla que aún humeaba. Los niños del pueblo de San Isidro, Michoacán, sabían que cuando el aroma a canela y piloncillo llegaba hasta sus pupitres de madera, la jornada escolar estaba por comenzar. Era el martes 15 de octubre de 1985. Las hojas de los fresnos que rodeaban el edificio escolar comenzaban a tornarse doradas, creando una alfombra crujiente que los niños pisoteaban al correr durante el recreo. La temperatura matutina era fresca, típica del otoño michoacano, y una ligera neblina se alzaba desde los campos de maíz que se extendían hasta perderse en las montañas que abrazaban el pequeño pueblo. Claudia tenía 34 años y había dedicado más de la mitad de su vida a enseñar a los niños de San Isidro. Era una mujer de estatura mediana, cabello castaño claro, siempre recogido en una cola baja, y ojos verdes que se iluminaban cuando explicaba las lecciones de historia o cuando leía cuentos en voz alta. Vestía siempre de manera sencilla. Falda hasta la rodilla, blusa blanca o de colores tenues y zapatos cerrados de tacón bajo que resonaban suavemente contra el piso de cemento pulido del aula. Esa mañana, Rubén Armenta, un niño de 11 años, con el uniforme azul marino algo desgastado, fue el primero en llegar al salón. Como siempre, se dirigió a su pupitre en la segunda fila, sacó su cuaderno rayado y esperó a que la maestra Claudia hiciera su entrada habitual. Pero los minutos pasaron y la familiar silueta no apareció en el umbral de la puerta. ¿Dónde estará la maestra?, murmuró Leticia Morales, una niña de 9 años que se sentaba junto a la ventana. Su voz tenía esa mezcla de curiosidad y preocupación que solo los niños saben expresar. A las 8:15 el aula ya estaba llena. 28 niños entre 6 y 12 años ocupaban los pupitres dispuestos en 4 filas. El murmullo se hacía más intenso con cada minuto que pasaba. Algunos se asomaban por las ventanas buscando la figura familiar de su maestra caminando por el sendero polvoriento que conectaba su casa con la escuela. Salvador Pineda, el director de la escuela, un hombre de 52 años, con bigote canoso y lentes de montura metálica, notó el alboroto desde su pequeña oficina al final del pasillo. Caminó con paso firme hasta el aula de Claudia. Carraspeó para llamar la atención y anunció con voz grave: «Niños, la maestra Claudia no ha llegado aún. Seguramente tiene algún asunto que atender. Vamos a esperar un poco más». Pero Salvador conocía a Claudia desde hacía años. Era una mujer de rutinas inquebrantables, de puntualidad casi obsesiva. En sus 17 años como maestra rural, jamás había faltado a clases sin avisar. Ni siquiera cuando tuvo gripa el invierno anterior había dejado de presentarse, llegando con voz ronca, pero con la misma dedicación de siempre. A las 9:00 de la mañana, Salvador decidió caminar hasta la casa de Claudia. La vivienda se encontraba a apenas 200 metros de la escuela, siguiendo un sendero bordeado por nopales y mezquites. Era una construcción modesta de adobe, pintada de blanco con marcos azules en las ventanas, rodeada por un pequeño jardín donde Claudia cultivaba geranios rojos y hierbabuena. El director tocó la puerta de madera 3 veces, con golpes firmes pero respetuosos. No hubo respuesta. Probó girando la manija y descubrió que la puerta estaba cerrada con llave. Rodeó la casa, asomándose por las ventanas, pero las cortinas de tela floreada estaban corridas y no se veía movimiento alguno en el interior. «¡Claudia! ¡Maestra Claudia!», gritó Salvador, elevando la voz lo suficiente para que se escuchara dentro de la casa, pero sin alterar demasiado la tranquilidad del vecindario. Solo le respondió el canto de los gorriones
que anidaban en el techo de tejas rojas. Al regresar a la escuela, Salvador se encontró con Elvira Camacho, una mujer de 40 años, madre de 2 de los alumnos de Claudia. Elvira había llegado temprano para entregar una tarea que su hijo menor había olvidado el día anterior. Profesor Salvador, ¿por qué están todos los niños afuera del salón?, preguntó Elvira, notando que los estudiantes jugaban en el patio con una energía nerviosa que no era típica de las horas de clase. La maestra Claudia no ha llegado, respondió Salvador, quitándose los lentes para limpiarlos con un pañuelo blanco. Fui a su casa, pero no hay nadie. Tal vez tuvo que viajar a Morelia por alguna urgencia familiar. Elvira frunció el ceño. Ella conocía bien a Claudia. Ambas habían sido compañeras de secundaria en el pueblo vecino de Pátzcuaro y habían mantenido una amistad cercana a lo largo de los años. Sabía que Claudia no tenía familia cercana en Morelia y que su única hermana vivía en Guadalajara. Eso es muy extraño, profesor. Ayer por la tarde la vi regando sus geranios como siempre. Se veía normal, tranquila. Me saludó con la mano desde su jardín, comentó Elvira, ajustándose el rebozo de lana sobre los hombros. El día continuó con los niños divididos entre las otras 2 aulas de la escuela. La maestra Patricia, que enseñaba a los grados menores, se hizo cargo de algunos de los alumnos de Claudia, mientras que Salvador atendió a los mayores. Pero la ausencia de la maestra era palpable. Los niños preguntaban constantemente por ella, y la rutina escolar se sintió incompleta, como una canción a la que le falta una estrofa. Durante el recreo, Rubén Armenta se acercó a Salvador con los ojos húmedos de preocupación. «Profesor, ¿la maestra Claudia va a volver mañana? Hoy teníamos examen de matemáticas y ella me había prometido explicarme otra vez las divisiones». Salvador puso su mano sobre el hombro del niño. «Estoy seguro de que regresará pronto, Rubén. La maestra Claudia nunca nos abandonaría». Pero por primera vez en muchos años, Salvador no estaba seguro de sus propias palabras. Esa tarde, después de que el último niño se marchó hacia su casa, Salvador decidió volver a la vivienda de Claudia. Esta vez fue acompañado por don Aurelio Vázquez, el único policía municipal del pueblo, un hombre fornido de 60 años que llevaba más tiempo en San Isidro que la mayoría de sus habitantes. Don Aurelio intentó abrir la puerta trasera de la casa que daba al pequeño patio donde Claudia tendía la ropa. También estaba cerrada con llave. Caminaron alrededor de la propiedad, buscando alguna señal de forcejeo, alguna ventana rota, cualquier indicio de que algo inusual hubiera ocurrido. Pero todo se veía en perfecto orden. «Las plantas están regadas», observó don Aurelio, señalando los geranios que lucían frescos y bien cuidados. «No parece que haya estado fuera mucho tiempo». Al acercarse a una de las ventanas laterales, Salvador logró separar ligeramente las cortinas y asomarse al interior. La sala estaba impecable. Los muebles en su lugar, ningún signo de desorden. Sobre la mesa del comedor, alcanzó a distinguir algunos papeles y lo que parecía ser un libro abierto. «¿Ve algo sospechoso?», preguntó don Aurelio. «No, todo se ve normal. Demasiado normal», respondió Salvador, con una sensación extraña creciendo en su pecho. Cuando el sol comenzó a ocultarse detrás de las montañas, pintando el cielo de tonos naranjas y rosas, ambos hombres regresaron al centro del pueblo. Salvador se dirigió a la cantina de don Marcos para preguntar si alguien había visto a Claudia el día anterior o esa mañana. Los pocos clientes que había a esa hora negaron con la cabeza. Nadie la había visto desde el lunes por la tarde, cuando terminaron las clases. Esa noche, Salvador no pudo dormir. Desde su cama, a través de la ventana de su casa, podía ver la silueta oscura de la escuela recortada contra el cielo estrellado. Por primera vez en 17 años, el aula de Claudia permanecería vacía al día siguiente. En su cuaderno personal, donde acostumbraba a anotar los eventos importantes de la escuela, Salvador escribió con letra temblorosa: 16 de octubre de 1985.
La maestra Claudia Venegas no se presentó a trabajar. Segundo día de ausencia inexplicable. Los niños preguntan por ella constantemente. Mañana deberemos tomar medidas más serias. Lo que Salvador no sabía es que esa sería la primera de muchas noches en las que la pregunta ¿dónde está la maestra Claudia? Mantendría despierto a todo el pueblo de San Isidro. ¿Cuántos días pueden pasar antes de que la esperanza se convierta en desesperación? En San Isidro, la respuesta llegó gradualmente, como la neblina que cada mañana descendía desde las montañas para cubrir los campos de maíz. El miércoles 16 de octubre marcó el inicio de lo que los habitantes del pueblo recordarían años después como la búsqueda. Don Aurelio Vázquez se presentó en la presidencia municipal de Pátzcuaro, la cabecera municipal a la que pertenecía San Isidro, para reportar oficialmente la desaparición de Claudia Venegas. El comandante Ismael Herrera, un hombre de mediana edad con uniforme impecable y actitud burocrática, recibió el reporte con la rutinaria indiferencia de quien ha visto demasiados casos similares. Señor Vázquez, las personas adultas tienen derecho a irse cuando quieran. Tal vez la maestra decidió buscar trabajo en otra parte o se fue con algún novio. Usted sabe cómo son las mujeres solteras, comentó el comandante mientras llenaba los formularios oficiales con letra descuidada. Don Aurelio apretó los puños dentro de los bolsillos de su pantalón. Conocía a Claudia desde que llegó al pueblo, una jovencita recién graduada de la normal rural. La había visto crecer profesionalmente, dedicar su vida entera a los niños de San Isidro. Sabía que jamás abandonaría su trabajo sin avisar. Comandante, con todo respeto, usted no conoce a la maestra Claudia. Esa mujer no se iría así como así. Algo le pasó, insistió don Aurelio, manteniendo un tono firme, pero respetuoso. El comandante Herrera alzó la vista de los papeles y estudió al policía rural con una mezcla de fastidio y condescendencia. Mire, vamos a esperar 72 horas, como marca el protocolo. Si no aparece para el sábado, enviaremos a algunos elementos a hacer preguntas. Pero le advierto que estos casos casi siempre se resuelven solos. La gente regresa cuando se le acaba el dinero o cuando se aburre de su nueva vida. Mientras don Aurelio luchaba contra la burocracia oficial, en San Isidro, la comunidad había tomado las riendas de la situación. Elvira Camacho organizó a las madres de familia para revisar cada casa, cada corral, cada rincón del pueblo donde Claudia pudiera estar herida o necesitando ayuda. Grupo tras grupo de mujeres, cubiertas con rebozos y armadas con linternas, recorrieron las calles empedradas desde el amanecer hasta el anochecer. Revisamos la casa de la viuda Esperanza, donde a veces la maestra iba a tomar té por las tardes, reportó Esperanza Jiménez, una mujer robusta de 50 años que cargaba a su nieto menor en brazos. Doña Esperanza dice que no la ve desde el domingo pasado, después de la misa. Las búsquedas se extendieron más allá de los límites del pueblo. Los hombres, organizados por Salvador Pineda, exploraron los senderos que conectaban San Isidro con las comunidades vecinas. Caminaron por los cerros pedregosos donde crecían los nopales y las pitahayas, gritando el nombre de Claudia hasta que las voces se perdían entre los ecos de los barrancos. Rubén Armenta, el niño que siempre llegaba primero al salón de clases, convenció a su padre para acompañar a los grupos de búsqueda. A sus 11 años, conocía cada vereda, cada escondite natural donde él y sus amigos jugaban durante las tardes. Su corazón infantil se aferraba a la idea de que tal vez la maestra había sufrido algún accidente y estaba esperando a que alguien la encontrara. Papá, vamos a buscar cerca del arroyo de los Sabinos. A la maestra le gustaba caminar por ahí cuando terminaba de calificar tareas, sugirió Rubén mientras caminaba junto a su padre por un sendero bordeado de huizaches. El arroyo de los Sabinos era un pequeño curso de agua que corría intermitentemente, dependiendo de las lluvias. Durante el otoño,
solía estar casi seco, formando charcos aislados, donde los niños atrapaban renacuajos y las mujeres lavaban ropa los fines de semana. Rubén y su padre caminaron siguiendo el cauce durante toda la tarde del jueves, volteando piedras, explorando las cuevas naturales formadas por las raíces de los sabinos centenarios. No encontraron rastro alguno de Claudia. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas trajeron consigo una transformación sutil pero profunda en San Isidro. La escuela continuó funcionando, pero el aula de Claudia permaneció cerrada. Salvador había contratado temporalmente a una maestra joven de Pátzcuaro, Beatriz Solano, para atender a los alumnos de Claudia. Pero Beatriz era diferente, más joven, menos paciente, sin esa conexión especial que Claudia había desarrollado con cada niño a lo largo de los años. «No es lo mismo», murmuró Leticia Morales durante el recreo, sentada bajo la sombra del fresno donde solía jugar con sus compañeras. «La maestra Beatriz no sabe que a Rubén le gustan los problemas difíciles de matemáticas, ni que a mí me da miedo leer en voz alta». La ausencia de Claudia era especialmente notoria durante las ceremonias matutinas. Cada lunes, ella dirigía el saludo a la bandera con una voz clara y emocionada que hacía que hasta los niños más pequeños se sintieran orgullosos de ser mexicanos. Beatriz cumplía con la ceremonia, pero de manera mecánica, sin esa pasión que Claudia transmitía. Para noviembre de 1985, las autoridades de Pátzcuaro habían realizado una investigación superficial. 2 policías estatales visitaron San Isidro durante un día completo, interrogaron a algunos vecinos, revisaron la casa de Claudia y concluyeron que no había evidencia de crimen alguno. Su reporte oficial establecía que la ciudadana Claudia Venegas Morales abandonó voluntariamente su domicilio y lugar de trabajo por motivos personales desconocidos. El comandante Herrera archivó el caso, satisfecho de poder cerrar un expediente más. Pero en San Isidro, el misterio se profundizaba con cada día que pasaba. Los rumores comenzaron a circular como hojas arrastradas por el viento. Algunos vecinos susurraban que Claudia había tenido problemas con algún hombre del pueblo, aunque nadie podía señalar a alguien específico. Otros murmuraban sobre disputas relacionadas con terrenos, pues la familia de Claudia había heredado una pequeña parcela en las afueras del pueblo que algunos consideraban valiosa. Doña Carmen Estrada, la partera más anciana del pueblo, alimentaba las especulaciones más oscuras durante las reuniones vespertinas en la plaza principal. Sentada en su silla de mimbre, rodeada por mujeres que bordaban mientras conversaban, doña Carmen hablaba con la autoridad que le daban sus 80 años de vida. «Yo he visto muchas cosas en este pueblo», decía con voz temblorosa pero firme. «He visto nacer y morir a 3 generaciones. Y les digo que aquí hay secretos enterrados más profundo que los muertos del cementerio». Sus palabras creaban una atmósfera incómoda, pero nadie se atrevía a contradecirla. Doña Carmen tenía la reputación de saber cosas que otros preferían ignorar. Elvira Camacho, sin embargo, se resistía a abandonar la búsqueda activa. Durante los meses siguientes, siguió visitando pueblos vecinos, preguntando en mercados, iglesias y plazas si alguien había visto a una mujer que coincidiera con la descripción de Claudia. Pegó fotografías en postes de luz y paredes de tiendas, siempre con la esperanza de que alguien, en algún lugar, tuviera información valiosa. «No entiendo cómo una persona puede desaparecer así, sin dejar rastro», le confió Elvira a su esposo una noche de diciembre, mientras ambos se preparaban para dormir. «Es como si la tierra se la hubiera tragado». El invierno de 1985-1986 fue particularmente frío en Michoacán. Las heladas matinales cubrían los tejados de las casas con una capa blanca que se derretía lentamente con los primeros rayos del sol. La casa de Claudia, que durante semanas había sido visitada regularmente por vecinos esperanzados, comenzó a mostrar signos de abandono.
Los geranios del jardín se marchitaron. Las ventanas se empañaron con la humedad y las hojas secas se acumularon contra la puerta principal. Salvador Pineda se convirtió en el guardián informal de la propiedad. Cada semana pasaba por la casa para verificar que todo estuviera en orden, con la secreta esperanza de encontrar alguna señal de que Claudia había regresado. Pero la casa permanecía silenciosa, como si estuviera esperando el regreso de su dueña. En la escuela, la rutina había encontrado un nuevo equilibrio. Los niños, que habían sido alumnos de Claudia, se adaptaron gradualmente a la maestra Beatriz, aunque en sus conversaciones privadas seguían recordando anécdotas de su antigua profesora. Rubén Armenta, ahora en sexto grado, se había convertido en una especie de guardián de la memoria de Claudia, contando a los niños más pequeños historias sobre cómo ella enseñaba, cómo se preocupaba por cada uno de sus alumnos. La maestra Claudia sabía el nombre de todos nuestros hermanos y siempre preguntaba por nuestras familias, le explicó Rubén a un grupo de niños de primer grado durante el recreo. Cuando mi abuela se enfermó, ella vino a visitarla a nuestra casa y le llevó un té de hierbas que ella misma preparó. Los niños escuchaban estas historias con una mezcla de nostalgia y curiosidad. Para los más pequeños, que apenas la habían conocido, Claudia se estaba convirtiendo en una figura casi legendaria, una maestra perfecta cuyo recuerdo crecía con cada relato. Para marzo de 1986, 5 meses después de la desaparición, la vida en San Isidro había recuperado aparentemente su ritmo normal. Las familias continuaron con sus rutinas diarias, los campesinos prepararon sus tierras para la siembra de temporal y la escuela funcionó sin mayores contratiempos. Pero debajo de esa aparente normalidad permanecía una herida abierta, una pregunta sin respuesta que se manifestaba en pequeños gestos cotidianos. Elvira Camacho siguió guardando un lugar en su mesa durante las cenas familiares, un hábito inconsciente que desarrolló después de que Claudia desapareciera. Salvador Pineda continuó manteniendo el aula de Claudia exactamente como ella la había dejado, sin permitir que nadie moviera los libros de su escritorio o borrara las últimas anotaciones del pizarrón. Don Aurelio Vázquez siguió patrullando con mayor frecuencia los senderos que rodeaban el pueblo, siempre atento a cualquier señal, cualquier pista que pudiera revelar el destino de la maestra. El primer aniversario de la desaparición llegó acompañado de una ceremonia silenciosa pero emotiva. Los padres de familia, organizados por Elvira, colocaron una corona de flores silvestres en el escritorio del aula vacía. Los niños que habían sido alumnos de Claudia, ahora un año mayores y distribuidos en diferentes grados, escribieron cartas que nunca serían entregadas, expresando sus sentimientos y recuerdos. Querida maestra Claudia, escribió Rubén con su letra cuidadosa de 12 años. Espero que esté bien donde quiera que esté. Quiero que sepa que seguí estudiando matemáticas como usted me enseñó, y ahora ayudo a los niños más pequeños con sus tareas. Salvador dice que usted estaría orgullosa de mí. Pero quizás el testimonio más conmovedor vino de parte de doña Esperanza, la anciana viuda con quien Claudia solía tomar té los domingos por la tarde. En una entrevista informal que Salvador realizó para el archivo escolar, doña Esperanza recordó su última conversación con la maestra desaparecida. Fue el domingo antes de que se fuera, dijo la anciana con voz quebrada por la emoción y los años. Claudia vino como siempre, después de la misa de 11. Tomamos té de manzanilla con galletas de canela que yo había hecho esa mañana. Hablamos de los niños, como siempre. Ella estaba preocupada por Rubén. Decía que era muy inteligente pero muy tímido, que necesitaba más confianza en sí mismo. Doña Esperanza hizo una pausa, limpiándose las lágrimas con un pañuelo bordado. También me dijo algo extraño esa tarde. Dijo que había estado pensando mucho en el futuro, en si realmente estaba haciendo lo correcto, quedándose en San Isidro toda su vida. Le pregunté qué quería decir, pero cambió el tema.
Ahora me arrepiento de no haber insistido más. Estas palabras sembrarían nuevas dudas en la comunidad. ¿Había estado Claudia planeando marcharse? Sus últimos días habían estado marcados por algún tipo de crisis personal que nadie había percibido. El segundo aniversario pasó con menos ceremonias, pero con la misma tristeza latente. Para entonces, algunos habitantes comenzaron a aceptar la posibilidad de que Claudia nunca regresaría. Otros, como Elvira y Salvador, mantuvieron viva la esperanza, alimentando teorías sobre lo que podría haber ocurrido. Los años que siguieron trajeron cambios inevitables. La maestra Beatriz se estableció permanentemente en el pueblo, casándose con un comerciante local y teniendo sus propios hijos. El aula de Claudia fue finalmente reasignada cuando la escuela necesitó más espacio. Salvador, ya próximo a la jubilación, supervisó personalmente el traslado de las pertenencias de Claudia a un aula más pequeña que se convertiría en almacén de material didáctico. Rubén Armenta creció y se convirtió en un joven responsable que ayudaba a su familia con el trabajo del campo, pero nunca abandonó su sueño de estudiar para ser maestro. En las tardes, cuando terminaba sus labores agrícolas, solía sentarse bajo el fresno de la escuela y recordar las lecciones que Claudia le había enseñado. Los rumores y las teorías sobre la desaparición evolucionaron con el tiempo, volviéndose más elaborados, pero menos precisos. Cada nuevo chisme agregaba elementos que distorsionaban los hechos originales, hasta que la verdadera historia de los últimos días de Claudia se perdió entre especulaciones y malentendidos. Para mediados de la década de 1990, San Isidro había experimentado algunos cambios modernos. Llegó la electricidad a todas las casas, se pavimentó la carretera principal y se instaló el primer teléfono público en la plaza. Pero la casa de Claudia permanecía intacta, como un museo involuntario de una vida interrumpida. Salvador Pineda, ya jubilado, se convirtió en el cronista oficioso del pueblo. Mantenía un cuaderno donde registraba eventos importantes, cambios en la comunidad y, por supuesto, cualquier información relacionada con Claudia. Su obsesión por documentar cada detalle se había intensificado con los años, como si presintiera que algún día esa información sería crucial. El cambio de milenio trajo consigo nuevas generaciones que conocían la historia de la maestra desaparecida solo por referencias. Para los niños que ingresaron a la escuela en los años 2000, Claudia Venegas era una leyenda local, una historia que sus padres contaban cuando querían enfatizar la importancia de valorar a sus maestros. Pero para los que la habían conocido personalmente, para quienes habían vivido la angustia de su desaparición y la frustración de años sin respuestas, Claudia siguió siendo una presencia real, una herida que nunca terminó de sanar completamente. Don Aurelio Vázquez, ya anciano y con la vista debilitada, seguía patrullando el pueblo con la misma dedicación de siempre. Cada vez que pasaba frente a la casa de Claudia, se detenía unos momentos, como si esperara ver luz en las ventanas o humo saliendo de la chimenea. Algún día sabremos qué pasó, le decía a su esposa cuando ella le reprochaba su obsesión. Los secretos no pueden mantenerse enterrados para siempre. No sabía cuán proféticos resultarían ser sus palabras. ¿Qué secretos pueden permanecer ocultos durante 25 años en un lugar donde todos se conocen? En octubre de 2010, exactamente 25 años después de la desaparición de Claudia Venegas, San Isidro estaba a punto de descubrir que la respuesta estaba más cerca de lo que nadie había imaginado. El oficial Luis Gutiérrez había llegado al pueblo esa mañana como parte de una inspección rutinaria de propiedades municipales. A sus 35 años, Luis representaba una nueva generación de policías estatales, mejor entrenados, más metódicos y equipados con tecnología que en 1985 era impensable. Llevaba consigo una tablet donde registraba digitalmente cada edificio inspeccionado, fotografías de alta resolución y un escáner para documentos oficiales.
La escuela rural Benito Juárez había sido cerrada oficialmente en 2008, cuando la población estudiantil disminuyó lo suficiente para justificar el traslado de los niños restantes a la escuela de Pátzcuaro. El edificio llevaba 2 años abandonado, con ventanas clausuradas con tablones de madera y puertas aseguradas con cadenas oxidadas. Salvador Pineda, ahora de 77 años, caminaba con dificultad, pero mantenía la mente lúcida. Como exdirector y conocedor de cada rincón del edificio, había sido convocado para acompañar la inspección oficial. Sus manos temblorosas sostenían un manojo de llaves viejas, algunas de las cuales no había usado en décadas. «Oficial Gutiérrez», dijo Salvador con voz pausada mientras se acercaban al edificio principal. «Hay algunas aulas que llevan tiempo selladas. No estoy seguro de si todas las llaves siguen funcionando». Luis asintió, tomando fotografías del exterior deteriorado. Las paredes de adobe mostraban grietas por donde crecían pequeños arbustos, y el techo de tejas había perdido varias piezas que yacían rotas en el patio principal. La naturaleza había comenzado a reclamar lentamente el edificio que durante décadas había sido el corazón educativo de San Isidro. Al entrar al pasillo central, Luis notó inmediatamente la diferencia entre las aulas. Algunas tenían puertas normales de madera, otras estaban simplemente cerradas con candados, pero una puerta al final del corredor llamó su atención. Estaba sellada con cemento alrededor del marco, como si alguien hubiera querido asegurarle que nunca volviera a abrirse. «¿Qué hay en esa aula?», preguntó Luis, señalando hacia la puerta sellada. Salvador se detuvo abruptamente, como si hubiera visto un fantasma. Sus ojos, empañados por las cataratas pero aún expresivos, se llenaron de una mezcla de reconocimiento y confusión. Esa era el aula de la maestra Claudia», murmuró Salvador, apoyándose pesadamente en su bastón de madera. «La sellamos después de que ella desapareció. Órdenes de la supervisión escolar dijeron que era para preservar todo como evidencia, por si algún día ella regresaba o se resolvía el caso». Luis frunció el ceño y consultó los documentos oficiales en su tablet. No había registro alguno de un aula sellada por razones de investigación criminal. Según los archivos municipales, todas las aulas debían estar accesibles para inspección y mantenimiento. «Don Salvador, necesito que abramos esa aula. Es parte de la inspección oficial», informó Luis con tono profesional pero respetuoso. El anciano maestro retrocedió un paso, visiblemente alterado. «Oficial, esa aula lleva 25 años cerrada. Ni siquiera yo tengo llaves de ahí. Tendríamos que romper el sello». «Entonces lo romperemos», decidió Luis, sacando algunas herramientas básicas de su mochila de inspección. «Si hay algo importante ahí dentro, es mejor que lo sepamos ahora». La tarea de romper el sello de cemento tomó casi 1 hora. Luis trabajó metódicamente, fotografiando cada paso del proceso para su reporte oficial. Salvador observaba nervioso, recordando el día, 25 años atrás, cuando él mismo había supervisado el sellado de esa puerta bajo órdenes que llegaron desde Pátzcuaro. Cuando finalmente logró abrir la puerta, Luis fue golpeado por un olor peculiar, una mezcla de humedad, papel viejo y algo más que no pudo identificar inmediatamente. Encendió su linterna profesional y se asomó al interior. El aula estaba exactamente como había quedado el 15 de octubre de 1985. Los pupitres de madera seguían organizados en 4 filas perfectas, con cuadernos y lápices aún sobre algunos de ellos, como si los niños hubieran salido al recreo y nunca regresado. El pizarrón verde mostraba trazos borrosos de lo que habían sido las últimas lecciones de matemáticas escritas por Claudia. Pero lo que realmente capturó la atención de Luis fue el escritorio de la maestra, ubicado al frente del aula. Sobre la superficie de madera, perfectamente organizados, había documentos,
libros y objetos personales que parecían haber sido colocados intencionalmente. «Dios mío», susurró Salvador desde el umbral, sin atreverse a entrar. «Todo está igual que el último día que ella vino». Luis caminó cuidadosamente hacia el escritorio, tomando fotografías de cada ángulo. Sobre la superficie encontró una agenda de cuero café abierta en la fecha del 15 de octubre de 1985. Con guantes de látex, levantó cuidadosamente la agenda y leyó la última anotación escrita con la letra pulcra de Claudia. Reunión importante después de clases. Hablar con S.P. sobre situación delicada. Los niños no deben saber nada por ahora. Las iniciales S.P. podrían corresponder a Salvador Pineda, pero el anciano maestro, cuando Luis le mostró la anotación, negó enérgicamente haber tenido cualquier reunión programada con Claudia ese día. «Oficial, yo no tenía ninguna cita con la maestra Claudia esa tarde. De hecho, la estuve buscando porque no llegó a la escuela en la mañana», explicó Salvador con voz temblorosa. Continuando su exploración, Luis encontró otros objetos inquietantes en el escritorio. Una taza de peltre, la misma que los exalumnos recordaban que Claudia llevaba todos los días con café de olla, contenía residuos secos de lo que parecía haber sido una bebida. Un frasco pequeño de vidrio, vacío pero con etiqueta de farmacia de Pátzcuaro, estaba colocado junto a un vaso de agua a medio consumir. En el cajón principal del escritorio, Luis descubrió algo aún más perturbador. Una carta manuscrita, doblada cuidadosamente y dirigida para quien encuentre esto. La carta estaba escrita con la misma letra de la agenda, claramente de puño y letra de Claudia. «Don Salvador, necesito que se siente», dijo Luis, notando la palidez creciente del anciano. «Voy a leer esta carta en voz alta». Con manos firmes, Luis desdobló el papel amarillento por el tiempo y comenzó a leer. «Si alguien está leyendo esto, significa que algo me ha pasado y no pude explicar la situación por mí misma. He estado viviendo con miedo durante las últimas semanas. Alguien me ha estado amenazando, diciéndome que deje el pueblo o que me arrepentiré. No sé exactamente qué quieren de mí, pero tiene que ver con algo que vi hace unos meses y que probablemente no debería haber visto. El martes por la noche, después de la junta de padres de familia, me quedé tarde organizando los exámenes para el día siguiente. Escuché voces en el patio de la escuela y pensé que tal vez alguien había olvidado algo. Cuando me asomé, vi a varias personas del pueblo hablando en secreto sobre negocios que no entendí completamente, pero que claramente no eran legales. No quería involucrarme, pero una de esas personas me vio espiar desde la ventana. Desde ese día he recibido notas anónimas diciéndome que me mantenga callada o que me vaya del pueblo. Ayer encontré una nota en mi casa que decía que si no me iba antes del miércoles, tomarían medidas. Tengo miedo, pero también tengo la responsabilidad hacia mis alumnos. No puedo abandonarlos así como así. He decidido hablar con Salvador mañana después de clases para pedirle consejo. Tal vez él sepa qué debo hacer, o tal vez debamos avisar a las autoridades de Pátzcuaro. Si algo me pasa, por favor sepan que amo a los niños de San Isidro y que mi mayor tristeza sería no poder verlos crecer y convertirse en las buenas personas que sé que serán. Claudia Venegas Morales, 15 de octubre de 1985. El silencio que siguió a la lectura fue denso y cargado de emociones. Salvador se había dejado caer en una de las sillas pequeñas de los alumnos, con lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. «Ella nunca me dijo nada de esto», murmuró el anciano. «Nunca mencionó amenazas, ni notas, ni que tuviera miedo de alguien». Luis continuó explorando metódicamente el aula. En una esquina, parcialmente oculto debajo de un mapa de México que colgaba de la pared, encontró algo que haría que todo el caso tomara un giro dramático. Una pequeña caja de metal, del tipo que se usaba para guardar medicinas, enterrada superficialmente en el piso de tierra compactada. Al abrir la caja,
Luis descubrió varios objetos que claramente habían sido escondidos intencionalmente. Fotografías, más notas manuscritas y lo que parecía ser evidencia de las actividades ilegales que Claudia había mencionado en su carta. Las fotografías, aunque borrosas y tomadas obviamente en secreto, mostraban a varias personas del pueblo reunidas durante la noche en diversos lugares. Luis reconoció algunos rostros por las descripciones que Salvador le había dado de los habitantes de 1985, aunque muchos ya habían fallecido o se habían mudado. Don Salvador, ¿reconoce a alguna de estas personas?, preguntó Luis, mostrando cuidadosamente las fotografías. El anciano se acercó, entrecerró los ojos y estudió las imágenes con detenimiento. Su expresión cambió gradualmente de confusión a reconocimiento y finalmente a horror. Este es don Macedonio Ruiz, que era el comerciante más próspero del pueblo en esos años. Murió hace como 10 años, dijo Salvador, señalando a una figura robusta en una de las fotografías. Y este es Crisanto Medina, que manejaba el transporte de mercancías entre San Isidro y Pátzcuaro. Luis tomó notas detalladas de cada identificación. Las piezas de un rompecabezas de 25 años comenzaban a encajar, revelando una red de actividades ilícitas que habían operado en la aparente tranquilidad de San Isidro. Pero el descubrimiento más impactante estaba aún por venir. En el fondo de la caja metálica, envuelto en papel encerado para protegerlo de la humedad, Luis encontró un documento que cambiaría para siempre la comprensión del caso. Una copia de un contrato relacionado con la venta ilegal de tierras ejidales, firmado por varias autoridades locales y fechado apenas una semana antes de la desaparición de Claudia. El documento incluía nombres de funcionarios de Pátzcuaro, cantidades de dinero que representaban fortunas para los estándares de 1985 y detalles de operaciones que claramente violaban las leyes federales sobre propiedad de la tierra. Esto explica muchas cosas, murmuró Luis, fotografiando cada página del documento. Si la maestra Claudia había descubierto esta red de corrupción y tráfico de tierras, definitivamente representaba una amenaza para personas muy poderosas. Salvador, abrumado por las revelaciones, se apoyó contra la pared del aula. Todos estos años pensamos que tal vez se había ido voluntariamente, o que había tenido algún accidente. Nunca imaginamos que la hubieran... No podemos hacer suposiciones todavía, interrumpió Luis con profesionalismo, aunque su mente ya estaba formulando teorías. Pero claramente hay elementos aquí que requieren una investigación completa. Mientras continuaba documentando cada objeto encontrado, Luis notó algo más que le heló la sangre. En una esquina del aula, debajo de una pila de libros de texto que parecían haber sido movidos recientemente, encontró restos de lo que claramente era ropa, fragmentos de tela azul marino que coincidían con las descripciones de la falda que Claudia llevaba el día de su desaparición. Los fragmentos estaban cuidadosamente doblados y colocados, como si alguien hubiera querido preservarlos, pero mantenerlos ocultos. Junto a ellos había un pequeño broche de metal dorado, del tipo que las maestras de esa época solían usar para sujetar sus blusas. «Don Salvador», dijo Luis con voz grave, «¿reconoce este broche?» El anciano se acercó con pasos vacilantes y, al ver el pequeño objeto dorado, se cubrió la boca con las manos temblorosas. «Sí, sí lo reconozco. Claudia lo llevaba todos los días. Era un regalo de su madre cuando se graduó de la normal. Nunca se lo quitaba». El descubrimiento del broche confirmaba lo que Luis ya había comenzado a sospechar. Claudia Venegas había estado en esa aula después de su supuesta desaparición, pero las circunstancias bajo las cuales había llegado ahí y lo que había ocurrido después seguían siendo un misterio. La exploración del aula continuó hasta el atardecer. Luis catalogó meticulosamente cada objeto, cada documento,
cada fragmento de evidencia. El aula, que había permanecido sellada durante 25 años, había revelado secretos que transformarían completamente la comprensión del caso. Cuando finalmente emergieron del edificio, el sol se ocultaba detrás de las montañas que rodeaban San Isidro. El pueblo se veía tranquilo y bucólico, como siempre había sido. Pero Luis sabía que debajo de esa apariencia pacífica se escondía una historia de corrupción, amenazas y posiblemente algo mucho peor. Don Salvador, dijo Luis mientras cargaba las cajas de evidencia en su vehículo oficial, necesito que mantenga esto en secreto por ahora. Voy a contactar a mis superiores y probablemente tengamos que abrir una investigación formal. El anciano asintió gravemente. Después de 25 años de preguntas sin respuesta, finalmente tenían pistas reales sobre lo que había ocurrido con Claudia Venegas. Pero también sabía que esas pistas abrirían heridas viejas y posiblemente revelarían verdades que algunas personas preferirían mantener enterradas para siempre. Esa noche, mientras Luis redactaba su reporte preliminar en la sede de la Policía Estatal en Pátzcuaro, no podía dejar de pensar en la carta de Claudia. Sus palabras revelaban a una mujer valiente pero aterrorizada, enfrentando una situación que claramente la superaba, pero sin renunciar a su responsabilidad hacia sus alumnos. El aula sellada había guardado sus secretos durante 25 años. Ahora, esos secretos estaban comenzando a hablar, y Luis tenía la sensación de que lo que habían descubierto ese día era solo la punta de un iceberg mucho más grande y más oscuro. Los secretos enterrados tienen una forma particular de emerger, no como explosiones dramáticas, sino como goteras persistentes que poco a poco inundan todo lo que tocan. La investigación formal del caso Claudia Venegas comenzó 3 días después del descubrimiento del aula sellada, cuando el comandante regional de la Policía Estatal, Marco Antonio Cervantes, llegó a San Isidro con un equipo especializado en casos fríos. Luis Gutiérrez había trabajado toda la noche organizando la evidencia encontrada en el aula. Las fotografías, los documentos sobre tráfico de tierras y la carta de Claudia habían sido enviados a laboratorios forenses en Morelia para análisis detallado. Pero mientras esperaban los resultados oficiales, Luis sabía que la clave para resolver el misterio estaba en los testimonios de quienes habían vivido los eventos de 1985. La primera persona convocada para interrogatorio fue Salvador Pineda. A sus 77 años, el exdirector de la escuela se presentó en la comandancia temporal instalada en la Casa de la Cultura de San Isidro, acompañado por su hijo menor y claramente nervioso por la formalidad del proceso. Don Salvador, comenzó el comandante Cervantes, con tono profesional pero respetuoso. Necesitamos que nos cuente todo lo que recuerda sobre los días previos a la desaparición de la maestra Claudia. Por insignificante que le parezca, cualquier detalle podría ser importante. Salvador se ajustó los lentes y respiró profundamente antes de comenzar su relato. Su voz, aunque temblorosa por la edad, mantenía la claridad de quien había pasado décadas enseñando a niños. Claudia estaba diferente las últimas semanas antes de desaparecer, admitió Salvador después de varios minutos de recordar. Yo pensé que tal vez estaba cansada o preocupada por algún asunto personal, pero ahora, después de leer su carta, entiendo que era miedo. El comandante tomó notas detalladas mientras Salvador continuaba. Había notado que llegaba más temprano a la escuela y se quedaba más tarde. Pensé que era dedicación extra por los exámenes de octubre, pero ahora me doy cuenta de que tal vez no quería estar sola en su casa. Luis, que estaba presente como testigo oficial, interrumpió suavemente. ¿Notó algún cambio en las relaciones de Claudia con otras personas del pueblo? Salvador reflexionó por un momento antes de responder. Ahora que lo menciona, sí hubo algo extraño. Don Macedonio Ruiz, que era como el cacique del pueblo, había empezado a saludarla de manera muy formal, casi fría.
Antes siempre era muy cordial con ella. Incluso le llevaba dulces para los niños de vez en cuando. Esta información coincidía con las fotografías encontradas en el aula, donde don Macedonio aparecía como una figura central en las reuniones nocturnas que Claudia había documentado secretamente. La segunda persona interrogada fue Elvira Camacho, ahora de 65 años, pero con una memoria sorprendentemente clara de los eventos de 1985. Su testimonio revelaría detalles cruciales que habían pasado desapercibidos durante 25 años. Oficial, comenzó Elvira, ajustándose el rebozo negro que llevaba por el luto reciente de su esposo. Hay algo que nunca le dije a nadie, porque no quería causar problemas a una mujer que ya no estaba para defenderse. El comandante Cervantes se inclinó hacia adelante, intuyendo que estaba a punto de escuchar información importante. Claudia me había pedido que la acompañara a Pátzcuaro el sábado antes de desaparecer. Dijo que necesitaba hacer un trámite en el registro civil, pero cuando llegamos no fue al registro civil. En lugar de eso, fuimos a la oficina del Ministerio Público. Esta revelación cayó como una bomba en la habitación. Luis y el comandante intercambiaron miradas significativas. ¿Sabe usted qué fue a hacer al Ministerio Público?, preguntó el comandante. Elvira asintió lentamente. Me pidió que la esperara afuera, pero la oficina era pequeña y las paredes delgadas. Escuché que estaba hablando sobre actividades sospechosas y documentos importantes. El funcionario le dijo que necesitaba evidencia más sólida para proceder y que regresara la semana siguiente con todo lo que tuviera. La cronología comenzaba a tomar forma. Claudia había intentado reportar lo que había descubierto a las autoridades competentes, pero había necesitado más tiempo para reunir evidencia suficiente. Evidencia que, según los hallazgos del aula, había estado recopilando secretamente. Claudia le dijo por qué no quería que nadie más supiera sobre esta visita. Continuó el interrogatorio. Sí, respondió Elvira con voz quebrada. Me dijo que tenía miedo de que alguien en San Isidro estuviera involucrado en algo malo y que no sabía en quién confiar. Por eso había decidido ir directamente a Pátzcuaro. El tercer testimonio crucial vino de una fuente inesperada. Rubén Armenta, ahora de 36 años, maestro rural como había soñado de niño, y quien había regresado a San Isidro para enseñar en la nueva escuela construida en 2005. Rubén había mantenido en secreto durante 25 años algo que había visto la noche del 15 de octubre de 1985, convencido de que nadie le creería a un niño de 11 años. Esa noche no podía dormir, relató Rubén con voz pausada, claramente afectado por revivir el recuerdo. Mi ventana daba hacia la escuela y vi luces moviéndose en el edificio como a las 10 de la noche. Pensé que tal vez eran ladrones, así que me vestí y salí de casa para ver qué pasaba. El comandante Cervantes se enderezó en su silla. ¿Qué fue exactamente lo que vio? Vi la camioneta de don Macedonio estacionada detrás de la escuela, donde no se veía desde la calle principal. Había 3 hombres cargando cajas hacia el interior del edificio. Uno de ellos era don Macedonio, otro era Crisanto Medina, y el tercero era un hombre que no reconocí, pero que parecía ser de fuera del pueblo. Rubén hizo una pausa, limpiándose las manos sudorosas en el pantalón. Pero lo que más me impactó fue ver a la maestra Claudia. Estaba ahí, pero no parecía estar ayudando voluntariamente. 2 hombres la tenían de los brazos, y ella se veía muy asustada. Esta declaración confirmaba las peores sospechas sobre el destino de Claudia. Luis sintió un nudo en el estómago al imaginar el terror que debía haber sentido la maestra. ¿Por qué nunca reportó lo que vio?, preguntó el comandante. Porque al día siguiente, cuando se supo que la maestra había desaparecido, don Macedonio vino a mi casa. Le dijo a mi papá que había escuchado que yo andaba rondando por la escuela en las noches y que eso era peligroso para un niño.
Luego me miró directamente y me dijo que los niños que veían cosas que no debían ver a veces desaparecían también. La amenaza implícita había silenciado a Rubén durante 25 años. Pero ahora, como adulto y con don Macedonio muerto desde hacía una década, finalmente se sentía libre para hablar. El cuarto testimonio vino de alguien que nadie esperaba, doña Carmen Estrada, la partera anciana que ahora tenía 105 años y vivía con su nieta en las afueras del pueblo. A pesar de su edad avanzada, conservaba una lucidez mental sorprendente. Yo sabía que ustedes vendrían algún día a preguntar por Claudia, dijo doña Carmen con voz frágil pero firme cuando Luis y el comandante la visitaron en su casa. He estado esperando 25 años para contar la verdad. La anciana relató una historia que conectaba todos los elementos dispersos del caso. Don Macedonio y sus socios habían estado vendiendo ilegalmente tierras ejidales a compradores de Guadalajara y México. Falsificaban documentos, sobornaban funcionarios y amenazaban a cualquiera que hiciera preguntas. Claudia descubrió sus operaciones por casualidad, pero una vez que ellos se dieron cuenta de que ella sabía, ya no podían dejarla vivir. Doña Carmen hizo una pausa para tomar agua de un vaso que le acercó su nieta. En la noche que se la llevaron, la trajeron a mi casa porque sabían que yo era partera y conocía de hierbas medicinales. Me obligaron a darle algo para que se durmiera. Dijeron que solo querían hablar con ella sin que hiciera escándalo. Las manos de doña Carmen temblaron al recordar esos momentos, pero yo sabía que eso no era verdad. Les di un té de valeriana que la tranquilizó, pero no le hizo daño real. Esperaba que eso me diera tiempo para pensar en cómo ayudarla. ¿Qué pasó después?, preguntó el comandante con voz tensa. Se la llevaron de vuelta a la escuela. Don Macedonio me dijo que iban a esperar hasta que estuviera completamente dormida para trasladarla fuera del pueblo, a un lugar donde no pudiera causar más problemas. Pero algo salió mal. Doña Carmen se cubrió el rostro con las manos, claramente afectada por el peso de guardar este secreto durante tanto tiempo. Al día siguiente, don Macedonio regresó solo. Estaba muy alterado, casi histérico. Me dijo que Claudia había despertado antes de lo previsto y había tratado de escapar. En la persecución por los pasillos de la escuela, ella se golpeó la cabeza contra una pared y ya no despertó más. El silencio que siguió fue sepulcral. Después de 25 años, finalmente conocían la verdad sobre lo que había ocurrido con Claudia Venegas. Don Macedonio me obligó a ayudarlos a ocultar lo que había pasado, continuó doña Carmen. Dijeron que si alguien se enteraba, también me pasaría algo malo a mí y a mi familia. Sellaron el aula donde había ocurrido el accidente y enterraron a Claudia en un lugar donde nadie la encontraría. ¿Dónde?, preguntó Luis, aunque temía la respuesta. En el cementerio viejo, detrás de la iglesia. Cavaron una tumba profunda al lado de la tumba del sacerdote que había muerto 10 años antes. Nadie iba nunca por esa parte del cementerio porque estaba muy descuidada. Con esta información, el comandante Cervantes organizó inmediatamente una excavación en el lugar señalado por doña Carmen. 2 días después, los trabajos revelaron los restos de Claudia Venegas, enterrados exactamente donde la anciana había indicado. Los análisis forenses confirmaron que la muerte había ocurrido por un trauma craneal, consistente con un golpe accidental contra una superficie dura. No había evidencia de violencia sexual ni tortura, lo que apoyaba la versión de que su muerte había sido el resultado no intencionado de un intento de secuestro. Con toda la evidencia reunida, la historia completa finalmente emergió. Claudia había descubierto una red de tráfico ilegal de tierras ejidales que involucraba a varias figuras prominentes del pueblo y funcionarios corruptos de Pátzcuaro. Sus intentos de reportar estos crímenes a las autoridades habían llegado a oídos de los involucrados, quienes decidieron silenciarla permanentemente. El plan había sido secuestrarla y trasladarla lejos del pueblo,
Pero cuando Claudia intentó escapar en el interior de la escuela, el accidente fatal cambió todo. Para ocultar el crimen, los responsables sellaron el aula donde había ocurrido la tragedia y enterraron secretamente el cuerpo. Los documentos encontrados en el aula revelaron una red de corrupción que se extendía mucho más allá de San Isidro, involucrando a funcionarios estatales y federales que ya habían fallecido o estaban muy ancianos para ser procesados. De los 5 hombres directamente involucrados en el secuestro de Claudia, solo uno seguía vivo, Crisanto Medina, ahora de 78 años, quien fue arrestado y confesó su participación después de que la evidencia se volviera abrumadora. En su confesión formal, Crisanto reveló los últimos detalles que faltaban. Don Macedonio estaba desesperado porque la maestra tenía fotografías de nuestras reuniones y copias de los documentos falsos. Sabíamos que iba a ir a Pátzcuaro el lunes siguiente para entregar todo a las autoridades. No queríamos lastimarla, solo queríamos asustarla para que se fuera del pueblo. Pero cuando tratamos de sacarla de la escuela, ella se puso muy nerviosa y trató de correr hacia la puerta. Tropezó con una de las cajas que habíamos llevado esa noche y se golpeó muy fuerte la cabeza contra la esquina del pizarrón. Don Macedonio entró en pánico y decidió que teníamos que hacer ver como si ella hubiera desaparecido voluntariamente. La confesión de Crisanto cerró finalmente un caso que había permanecido abierto durante 25 años, pero también abrió heridas profundas en la comunidad de San Isidro. Muchos habitantes se sintieron traicionados al descubrir que personas en las que habían confiado durante décadas habían estado involucradas en actividades criminales. Salvador Pineda, devastado por conocer la verdad sobre el destino de su colega, dedicó sus últimos años a escribir una crónica detallada de la vida y muerte de Claudia Venegas. Su objetivo era asegurar que las futuras generaciones conocieran no solo la tragedia de su muerte, sino también la pasión y dedicación que había mostrado durante su vida como maestra rural. Rubén Armenta, liberado finalmente del peso de guardar su terrible secreto de la infancia, se convirtió en un defensor activo de la transparencia y la justicia en las comunidades rurales. Estableció una fundación en memoria de Claudia que otorga becas a jóvenes que quieren ser maestros rurales. Elvira Camacho, que había mantenido viva la búsqueda de su amiga durante 25 años, encontró finalmente paz al saber la verdad. Organizó una ceremonia fúnebre digna para Claudia, donde toda la comunidad pudo despedirse apropiadamente de la maestra que había dedicado su vida a educar a sus hijos. El cuerpo de Claudia fue enterrado en una tumba nueva en la parte principal del cementerio, con una lápida que rezaba Claudia Venegas Morales, maestra rural, 1951-1985. Su amor por la educación y la justicia nunca será olvidado. La escuela donde Claudia había enseñado fue demolida y en su lugar se construyó un pequeño memorial con un jardín de geranios rojos, las flores que ella cultivaba en su casa. Una placa de bronce cuenta su historia para que los visitantes conozcan el precio que a veces se paga por defender la verdad. Luis Gutiérrez, el oficial que había descubierto el aula sellada, fue promovido y transferido a la Unidad Estatal de Casos Fríos, especializándose en resolver misterios de décadas pasadas. Pero nunca olvidó el caso de Claudia Venegas, que le enseñó que la justicia, aunque llegue tarde, siempre encuentra la manera de emerger. El caso oficialmente se cerró en marzo de 2011, pero su impacto en San Isidro perduraría para siempre. La comunidad había aprendido una lección dolorosa sobre los secretos que pueden esconderse debajo de la superficie de la vida cotidiana y sobre la importancia de proteger a quienes luchan por la justicia. Hoy, cuando los maestros jóvenes llegan a las escuelas rurales de Michoacán, muchos conocen la historia de Claudia Venegas. Su legado no es solo el de una víctima trágica,
sino el de una mujer valiente que prefirió enfrentar el peligro antes que quedarse callada ante la injusticia. En las noches tranquilas de San Isidro, cuando el viento sopla entre los geranios del memorial, los habitantes más viejos del pueblo dicen que pueden escuchar el eco de una voz familiar enseñando las tablas de multiplicar a niños que ya son abuelos. Claudia Venegas finalmente había encontrado la paz, y con ella, la comunidad que la había llorado durante 25 años también pudo comenzar a sanar. Su historia permanece como un recordatorio de que la verdad, sin importar cuánto tiempo esté enterrada, siempre encuentra la manera de ver la luz.